clase, o sea, el próximo sábado, que es 13 de febrero, tendremos nuestro examen, ¿de acuerdo? Seré claro, en realidad esta asignatura es importante, Sí, profe. pero no es tan exacta como otras, como materia penal, civil o mercantil, que sí son como muy metódicas. ¿A qué me refiero con muy metódicas? Que son muy exactas a la hora de evaluarse. Esta es un poquito más ligera, más tranquila, entonces, pues, la evaluación tendrá que ver con argumentos, no tanto que se aprendan definiciones como tal en ese sentido, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, he de decir lo siguiente, pónganle mucha atención a los escritos que hicimos durante el curso, porque probablemente dentro de la evaluación te añada una redacción de un escrito, por ejemplo. Entonces, pónganle atención a esos escritos que hicimos, que ustedes tienen también en el Classroom, para que, pues, puedan estar analizando las formas de redacción, ¿de acuerdo? Sí. Listo, chicos. Bien, bueno, hoy vamos a tener nuestra última sesión, que en realidad tiene que ver con algunos ejercicios que nos pueden ayudar para el caso concreto de lo que hoy conocemos como evitar el tema de las repeticiones al hablar. Ya en ocasiones pasadas les he explicado que era muy común que nosotros ocupáramos lo que conocemos como muletillas. ¿Qué es una muletilla? Pues una muletilla, entre otras cosas, es la forma de repetir una palabra con frecuencia y que se ocupa en algunas ocasiones como nexo entre una idea y una segunda idea. Así como también dentro de las redacciones existen reglas que pueden permitir el poder ocupar sinónimos o antónimos, según sea el caso, para poder generar redacciones. Luego, entonces, nosotros tenemos que tener un amplio vocabulario para poder evitar esas repeticiones y que el texto, de alguna forma, se integre con palabras distintas, pero en un mismo sentido. Ahora, existen algunas situaciones y algunas reglas básicas en donde podemos evitar el tema de la repetición, ¿no? Y esto genera también al mismo tiempo que nosotros tengamos un diccionario incluso al lado de nuestro para que podamos evitar ese tipo de repeticiones. Ahora, he de decir lo siguiente, es una realidad que el vocabulario amplio que nosotros podemos ocupar a la hora de redactar se logra a través de la lectura. Ya en ocasiones pasadas también les he mencionado la importancia de leer, ¿de acuerdo? Eso implica y genera también al mismo tiempo que tengamos conocimiento de varias palabras o que vayamos aprendiendo varias palabras que probablemente no ocupábamos o bien que literalmente pues no conocíamos su definición como tal y dentro de nuestra duda a la hora de leer cualquier tipo de texto, muchos de ustedes me decían, bueno, leo libros, algunos leen algunos artículos, etcétera, pero es importante al final de cuentas porque dentro de estas redacciones podemos encontrar palabras que nosotros desconozcamos su significado como tal. Ahora, en ese sentido, dicto lo siguiente, ¿de acuerdo? ¿Tienen dónde anotar? Sí. Sí, profe. Ok, listo. Entonces, tenemos lo siguiente. Las repeticiones pueden ser clasificadas de varias formas. Sin embargo, clasificaremos estas repeticiones en tres. 1. Repetición de una palabra. 2. Repetición de una frase. Profe,
repetir la primera, por favor? ¿Perdón? No anoté. La primera es Que si me puede repetir la primera. repetición de una palabra. Dos, repetición de una frase. Y tres, información implícita. Hagan una pausa y pónganme atención. Ahorita vuelvo a continuar con el dictado. La última, la información implícita, resulta ser más complicada de manejar. ¿Por qué digo esto? Porque esta información implícita consiste en que generes un argumento concreto a la hora de redactar y no te pierdas con otros conceptos para poder llevar a cabo una redacción. Luego, entonces, incluso cuando ustedes van a redactar demandas o escritos, tú debes de tener en claro cuál es el objeto del escrito. Si es pedir copias, argumenta en base a pedir copias. Si vas a decretar una inconstitucionalidad, argumenta en base a la inconstitucionalidad. O bien a la violación de un derecho humano, pero lo debes de tener concreto, qué es lo que pretendes y sobre qué derecho o sobre qué principio es el que vas a argumentar. ¿Por qué digo esto? Porque es muy común que a veces en las redacciones verborremos, ¿no? Es decir, queramos meter otros principios y otros derechos para acumular redacción, y eso en realidad es incorrecto. Entonces, esa como que resulta, de alguna forma, el poder, o resulta más complicada que utilizar las demás, porque precisamente aquí se trata de ordenar la mente en el momento de generar un argumento. Un ejemplo de ello, ¿alguno de ustedes en alguna ocasión vio, por ejemplo, hablar a Cantinflas? Si bien, no sé si han visto estas películas en donde él simula ser un abogado y Sí. trata de generar un argumento. ¿Cierto o falso? Cierto. Ok. ¿Qué es lo que dicen sus argumentos, chicos? A pesar de que habla mucho. Pues dice algunas verdades, pero le da mucha vuelta a todo. ¿Y al final qué dice? Nada, claro. No dice nada. Precisamente Nada, claro. en eso consiste esa última. Y vuelvo a repetir, es la más compleja de poder ocupar, porque con mucha frecuencia nosotros, incluso cuando hablamos, vamos sobre un enfoque determinado y dentro de esa plática o dentro de esa charla introducimos otros temas. Y al final terminamos hablando de una cosa distinta a la cual empezamos. Probablemente esto sea válido en una plática personal, no profesional, en una plática personal. Pero en las redacciones, este tipo de actuaciones es imperdonable, porque con mucha frecuencia lo que vamos a estar teniendo es que debo de ser concreto. Y si yo pierdo el hilo de la conversación o bien de la redacción, es muy probable que la autoridad a la hora de leerme ni siquiera entienda lo que yo quiero. Y dos, probablemente interprete una cuestión distinta a la que yo le planteé dentro de la redacción. Entonces, eso resulta ser más complejo. Ahora sí, voy a dictar en el caso de la primera, en el tema de la repetición de una palabra. ¿Vamos bien? ¿Puedo empezar? Sí. Ok. Cuando repetimos una palabra en el mismo párrafo, empobrecemos el estilo del texto. Punto y seguido. Podemos reorganizar las frases para eliminar la palabra o sustituirla
por medio de pronombres o sinónimos. Profe, Dígame. profe, mire, yo me quedé hasta donde dice, podemos reorganizar las frases. Es que se cortó un poquito su audio, yo creo que es mi internet y no le entendí qué dijo, Ok. lo que seguía. Podemos reorganizar las frases para eliminar la palabra o sustituirla por medio de pronombres o sinónimos. Punto y seguido. Hemos de tener cuidado con los sinónimos. Porque dos palabras afines no siempre encierran el mismo significado. Punto y aparte. A veces, también ofrecemos dos palabras contiguas. Con un mismo significado. Y cuando tenemos este ejemplo, debemos eliminar una palabra puesto que con una de ellas es suficiente. Ahora, pónganle punto ahí y pónganme atención. Sí. Vamos al ejemplo de esta naturaleza. Entonces, les decía hace un momento, a veces ocupamos dentro de las redacciones dos palabras contiguas que significan lo mismo, o bien que su significado va como consecuencia de otra. A veces en las redacciones es innecesario realizar esto, porque eso puede generar, lejos de poder reafirmar una idea, puede generar confusión o bien interpretación de la redacción que estamos teniendo. Y esto en realidad resulta un poco contradictorio en la redacción de cuestiones jurídicas. ¿Por qué les digo esto? Porque una palabra puede cambiar el significado completo del sentido incluso del propio argumento. Lo que nosotros queremos es dejar muy en claro qué es lo que queremos y no queremos como tal, ya sea confundir a la autoridad o bien crearle un conflicto a la manera de entendernos. Entonces, a veces, como diríamos, la forma más simple de expresarse, siempre y cuando sea concreta, resulta ser conveniente. No necesitamos ser tan complejos a la hora de escribir. Les doy un ejemplo acerca de esto y regreso y ahorita vuelvo a generar otra explicación. Vamos a generar una especie de tabla, chicos, ¿de acuerdo? En donde vamos a dividirla a la mitad, o su hoja de su libreta, divídanla a la mitad. Vamos a poner en el lado izquierdo de su libreta la forma incorrecta y en el lado derecho la forma correcta de
del ejemplo que vamos a dar, de las oraciones que vamos a dar, ¿de acuerdo? Izquierda incorrecta, derecha correcta. ¿Es correcto? Ok. Listo. Vamos sobre la primera. La primera frase que va a resultar incorrecta, es decir, del lado izquierdo. ¿Puedo empezar? Sí, profe. Vamos a A ver otra vez, profe. Del ¿Perdón? lado izquierdo, forma incorrecta. ¿Es correcto? Del lado izquierdo, forma incorrecta. Así Y es. del lado derecho, forma correcta. Así es. Ok. Vamos con el lado incorrecto, la frase incorrecta a la hora de redactar. ¿De acuerdo? ¿Puedo empezar? Sí. Bien. Sí. Pongan. ¿Será necesario realizar una evaluación adecuada y conveniente? ¿Será necesario qué? Realizar una evaluación adecuada y conveniente. La forma correcta sería, es decir, del lado derecho, será necesario realizar una evaluación adecuada. En este ejemplo que acabamos de poner, tenemos dos palabras con un mismo significado, adecuada y conveniente. Luego entonces, si yo redacto de esta naturaleza, en donde ocupo dos palabras para generar la misma idea, realmente está incorrecto. No necesito aumentar los sinónimos de una palabra para que sea explicativo. Con una simple palabra basta. Entonces, lejos de poder poner adecuada y conveniente, simplemente pongo adecuada y con eso es más que explicativo y se entiende lo que yo quiero decir. ¿Sí se dan cuenta de esto, chicos? Sí, profe. Entre más simple y conciso, mejor, ¿no? Exacto. No es necesario ser muy complejo a la hora de expresarse. Es más, les diré algo. Por ejemplo, en juicio, cuando tú vas a juicio, en muchas ocasiones ocupamos latinismos, ¿no? Lo que ustedes aprenden, por ejemplo, en Derecho Romano o Teoría General del Proceso, son materias que de alguna forma te explican y te enseñan latinismos, es decir, frases en latín que tienen un significado en derecho. ¿Qué es lo que sucede cuando tú redactas escritos jurídicos dentro de un juicio? ¿Es bueno ocupar estos latinismos? La respuesta es sí. Sin embargo, también es necesario, de acuerdo a la ley, escribir en español. ¿A qué quiero concluir? Si ocupas estas frases, vas a tener un buen argumento en tu escrito. Pero si abusas del uso de estas frases, lejos de que el juez entienda lo que quieres decir, en realidad lo único que vas a hacer es confundirlo. Por eso mismo, en muchas ocasiones, es preferible a veces no ocuparlas, O bien si las ocupas, ocupa una, máximo dos. Pero a veces existen abogados que literalmente lo que generan son escritos en donde ocupan 3, 4, 5 o 6 latinismos. ¿Qué es lo que sucede? Ese escrito, lejos de volverse simple de entender, se vuelve complejo. Y la autoridad, ¿qué va a pasar? Pues si te entiende, qué padre. Y si no, fue un error de redacción que tú llevaste a cabo. No se trata de demostrar en los escritos que tú sabes más, ¿no? O que eres un maestro o un dios en la redacción. Se trata de ser explicativo de lo que pretendes y lo que quieres dentro del juicio con tu escrito. Sencillo. No necesitas ser tan rebuscado, ni necesitas ocupar tantos sinónimos o tantos latinismos que de alguna forma vuelvan complejo el escrito.
¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, Listo. sí, profe. Ahora voy con otra, en esa misma clasificación de repetición de una palabra. ¿De acuerdo? Dicto otra idea y luego vamos con otro ejemplo. Entonces tenemos lo siguiente. Si la palabra repetida es un verbo débil, no sean malitos, no sé quién tenga su audio abierto, por favor, apáguelo, por favor. Verbo débil. Si la palabra repetida, ¿qué, profe? Es un verbo débil, coma, la mejor opción consiste en sustituirlo por un verbo más significativo. Vamos al ejemplo. Ponemos del lado izquierdo, es decir, la forma incorrecta. Aún no se ha hecho el horario de rondas, coma. Se harán según la carga de trabajo que tenga cada persona subalterna. Ponemos punto final y nos vamos a la forma correcta, es decir, del lado derecho. ¿Puedo empezar? Sí. Sí, profe. Aún no se ha establecido, aún no se ha establecido el horario de rondas, coma, se repartirán según la carga ¿Sé qué, profe? se repartirán según la carga
de trabajo que tenga cada persona subalterna. Que tenga cada persona subalterna. Listo. Para poder darnos cuenta del verbo débil y del verbo más significativo, vamos a establecer los verbos. Listo, chicos. Ahora yo les pregunto, en la forma incorrecta, existen dos verbos. ¿Cuáles son? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son? Identifíquenlos. Está el verbo hacer, el hecho y Muy hará. bien, Y muy harán. bien, muy bien. Esos son los dos verbos. Hecho, ha hecho y se harán. ¿De acuerdo? Ahí están esos dos verbos. Entonces los vamos a encerrar con rojo. Esos van a ser los verbos débiles. Ha hecho y se harán. Ahora bien, nos vamos a la forma correcta. ¿Cuáles son los dos verbos por los cuales se sustituyeron estos verbos débiles? Repartirán. Establecido y repartirán. Muy bien, muy bien. Luego entonces, ¿qué es lo que sucede? En la forma débil, ha hecho y se harán, realmente son verbos débiles. ¿Por qué? Porque está hablando de un efecto del verbo hacer, pero no de una confirmación como tal o una determinación. Cosa muy distinta cuando leemos la forma correcta, en donde los verbos como tal ya determinan, estableció, repartirán, ya está llevando a cabo la acción dentro de el verbo utilizado. Entonces, esto genera que el argumento, si tú cambias esos verbos, te ayude a tener mayor firmeza y mayor concretitud a la hora de redactar. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí. Listo. Ahora, vámonos. Ahora sí voy a explicar la segunda forma de poder generar repeticiones, es decir, cuando se repite una frase. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Ponemos repetición de una frase y empiezo a dictar. Cada vez que desarrollamos una misma idea, Cada vez que, ¿qué, profe? que desarrollamos una misma idea, a lo largo de un párrafo, coma, tendemos a utilizar un único tipo de estructura gramatical. Un único tipo de estructura gramatical. Punto y seguido.
Si reorganizamos las ideas, coma, podemos evitar ese tipo de repeticiones. Vamos a los ejemplos, ¿de acuerdo? Forma incorrecta del lado izquierdo y forma correcta del lado derecho. Igual dividan su libreta para que no exista la confusión. Vamos primero o dicto la forma incorrecta. ¿Puedo empezar? Sí, profe. Durante la temporada de elaborar contratos, coma, la administración tiene derecho a verificar que la prestación es correcta. Punto y coma. Asimismo, coma, tiene derecho a confirmar que esa prestación se ajusta a lo dispuesto en el pliego de condiciones administrativas. Punto final. Les hago una pregunta. ¿Cuál es la palabra o palabras que se ocupan 2 veces en esa redacción, chicos? Tiene derecho. Muy bien. Se ocupa 2 veces. Tiene derecho a, tiene derecho a. Tiene derecho. Ahora, vamos a escribir la forma correcta para que se den cuenta cómo es que no es necesaria la repetición. Podemos suprimir esa segunda ocasión por otras palabras y tenemos el mismo sentido en el párrafo. Entonces, ¿puedo empezar con la forma correcta? Sí. Durante la temporada de elaborar contratos, coma, la administración tiene derecho a
La administración tiene derecho a verificar que la prestación es correcta. ¿Verificar qué, profe? Que la prestación es correcta. Y se ajusta a lo dispuesto en el pliego de condiciones administrativas. Ahora bien, vamos a comparar entre la forma incorrecta y la forma correcta. Si se dan cuenta, suprimimos la palabra tiene derecho a en una ocasión. Y bien, también quitamos la palabra asimismo. Y a pesar de ello, ambos textos tienen el mismo sentido, ¿cierto o falso? Cierto. Luego Cierto. entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos acotar la idea en un párrafo sin necesidad de llegar a las repeticiones. Las quitamos y podemos dar el mismo significado, sin ningún tipo de problema. Vamos con la segunda idea de repetición de frase, ¿de acuerdo? Y vuelvo a dictar sobre esa segunda idea de repetición de frase, dicto otro ejemplo, ¿de acuerdo? Igual en recuadro. Primero dicto este segundo ejemplo y después, mejor dicho, primero dicto la idea, esta segunda idea, y después les dicto el ejemplo, ¿de acuerdo? Sí. Bien. En ocasiones las repeticiones se deben a la falta de precisión. Punto y seguido. Si al escribir somos específicos, coma, redactaremos textos más claros. Punto y seguido. Para ello, coma, recuerda que debemos desarrollar una sola idea en cada párrafo.
Explico. En muchas ocasiones nosotros cuando redactamos párrafos queremos meter en un solo párrafo 2 ideas o queremos explicar 2 o 3 ideas en un solo párrafo. Y esto en realidad es incorrecto. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, lo único que vas a tratar de hacer o que vas a hacer es confundir al lector. Y aquí de lo que se trata es de dejarle claro qué es lo que pretendes o quieres. Entonces, para evitar esa confusión, explica una sola idea en cada párrafo. Si tienes 2 ideas, explícalos en 2 párrafos, uno para cada idea, pero evita el tratar de explicar en una sola redacción los 3 ejemplos o los 3 principios que tú pretendes explicar. Vamos al ejemplo, ¿de acuerdo? Sí, profe. Listo. Primero igual, empiezo con la forma incorrecta y después la forma correcta. ¿Puedo empezar? Sí, profe. Las empresas adjudicadas deberán elaborar un directorio para hacer el trabajo de campo. Punto y seguido. En el directorio, coma, habrá una base informática. Con los datos básicos necesarios para establecer relaciones con los establecimientos. Y al mismo tiempo, coma, esa base servirá para poner al día la información recogida en los procesos. Bien, en esta forma incorrecta tenemos 2 ideas. Ahora vamos a la forma correcta y desarrollamos una sola. ¿Puedo empezar con la forma correcta?
Del lado derecho, recuerden. Las empresas adjudicadas deberán elaborar un directorio para hacer el trabajo de campo. Punto y seguido. En ese directorio coma, habrá una base informática que servirá para realizar dos funciones. Dos puntos y seguido. Inciso A. Registrar los datos básicos necesarios. Registrar los datos básicos necesarios. Para establecer relaciones con los establecimientos. Coma. Y ponen inciso B. Poner al día la información recogida en los procesos. Ahora bien, pónganme atención. En el primer ejemplo, en el incorrecto, tal parece que estamos hablando de dos cosas diferentes. Si yo quiero agrupar esas dos cosas en un solo sentido, viene la forma correcta. Y en donde te explico qué es lo que va a tener esa base informática y qué se puede hacer con la base informática, pero dentro del contenido de la base informática. Mientras que en el primer ejemplo, tal parece que hablamos de dos cosas diferentes.
Uno, qué es lo que van a hacer las empresas, que es en el tema del directorio. Y por otro lado, cuál es el objeto de la base de datos que se va a establecer dentro del directorio. Entonces, son dos cosas diferentes, mientras que en la segunda opción hacemos las dos ideas en una sola y se entiende perfectamente el contenido de la información o de la base informática que se va a establecer. ¿Sí se logran percatar de esto, chicos? Sí, profe. ¿Los demás o las demás? Jazmín y María Luisa. Sí, profe. Jazmín, ¿sigues ahí? Bien, creo que tuvo un inconveniente. Listo. Ahora vamos igual con otro ejemplo en el tema de las repeticiones. Entonces, dicto el concepto y después doy el ejemplo. A menudo utilizamos expresiones tipo muletilla. ¿Lo puede volver a repetir, profe? A menudo Porque no le utilizamos entendí. expresiones tipo muletilla. Digo que se está cortando mucho el internet. A menudo utilizamos expresiones tipo muletilla. Cuando no son necesarias. Punto y aparte. Digo punto y seguido. Cambia esa costumbre y deja de lado los excesos. De igual forma, primero ponemos la forma incorrecta y después tenemos la forma correcta. Vamos con la incorrecta. ¿Puedo empezar? Sí, profe. Es obvio que si la parte firmante no cumple el acuerdo, coma, este quedará roto. Punto y seguido. Está claro que en esos casos suelen surgir conflictos y que hay que afrontarlos.
Punto final. Ahora bien, ¿cuál es la palabra o frase que estamos ocupando como muletilla, chicos, en esta forma incorrecta? El obvio. O claro. Muy bien. En esta situación, el es obvio o está claro es innecesario. Realmente lo estamos haciendo nada más por... Ahora, puede ser por una cuestión de costumbre o puede ser simplemente porque tratamos de ser muy explicativos, pero lejos de poder ser muy explicativos, somos repetitivos. Entonces, en este ejemplo, vamos a tener esta muletilla de alguna forma de manera frecuente, pero en realidad está incorrecto. Ahora, vamos a la forma correcta. ¿Cómo debería describirse? ¿Puedo empezar? Sí. Si la parte firmante no cumple, el acuerdo, coma, este quedará roto. Punto y seguido. En esos casos suelen surgir conflictos que hay que afrontar. Punto final. Quitamos las muletillas, seguimos diciendo la misma idea y al final de cuentas es claro. ¿Cierto o falso? Cierto. Luego entonces, de eso se trata de alguna forma, el tratar de evitar estas repeticiones que de alguna forma generan también al mismo tiempo que seamos cansados al leer. Cuando alguien te lee y de alguna forma constantemente está viendo el tema de las muletillas, lejos de tener una forma o una idea clara, lo volvemos confuso y eso puede generar conflictos posteriormente. Luego entonces, lo que debemos de tener mucho en cuenta es precisamente cómo evitar este tema de evitar las muletillas. Primero, lo que debemos de tener en cuenta es identificarlas. Una vez que las identifiquemos, que ocupamos con mucha frecuencia, ya podemos decir o establecer qué es lo que van a cambiar dentro de sus redacciones. Recuerden lo siguiente, si tú hablas bien, vas a poder redactar bien. Si hablas mal, vas a redactar mal también por consecuencia. Yo les pregunto hacia ustedes, ¿qué muletillas ocupan ustedes con frecuencia? Al hablar yo ocupo mucho el este. ¿Podrías darnos un ejemplo? Profe, discúlpeme, pero es que mi internet está fallando y me sacó. No te preocupes, recuerda que queda la sesión grabada por si la quieres revisar después.
¿Nos podrías Ok, dar un gracias, ejemplo, profe. Jorge? Sí, cuando estoy hablando pues, con mis amigos, con la familia, en el trabajo, al momento de decir cualquier frase entre pausas digo, y doy la idea. Luego paso un ratito y vuelvo a decir, esto, no sé, es que no sé cómo decirlo ahorita. Sale como espontáneo, no lo pienso. Bien. Luego, de alguna forma, esto también nos hace ver nos hace darnos cuenta de nuestros errores. Es cierto, y no me dejarán mentir, que es muy complicado que nosotros mismos aceptemos errores que tenemos, ¿cierto o falso? Cierto. Es muy complejo. La mayoría de nosotros no nos gusta que nos digan nuestros errores. Y tampoco nos gusta aceptarlos. Eso todavía cuesta todavía más. Pero siempre que estamos en constante aprendizaje, siempre que aprendemos algo nuevo, nos vamos percatando que tenemos errores. Y esos errores, obviamente, tenemos que corregirlos. El hecho de tener errores no quiere decir que seamos malos. Simplemente que debemos perfeccionarnos. Lo malo sería que a pesar de que estás consciente de tus errores, no los trates de corregir o no los corrijas. Eso sí sería lo malo. Lo bueno aquí es que nosotros vamos a estar constantemente tratando de ir corrigiendo esos errores que de alguna forma nos han mantenido en una especie de letargo educacional. Y esto permite al mismo tiempo que vayamos mejorando como profesionistas y también como personas. Eso también es muy importante porque de alguna forma nosotros tenemos que aprender esta parte de estar en constante aprendizaje. Aquel que piensa que sabe todo está en un completo error. O aquel que piensa que no tiene errores está en un completo error. O aquel que piensa que habla y redacta al 100% también está en un error. Llegamos a tener algún tipo de error conforme lo vamos llevando a cabo en la práctica. Pero al final de cuentas, lo que se trata siempre es de reducir el menor tipo de errores que podamos llegar a presentar. Ahora, también debemos ocupar ciertos pronombres, debemos de evitar pronombres y podemos ocupar otros que también nos ayuden a redactar. Vemos el siguiente video de regreso, chicos. En casa 2. Recuerden que los hábitos de higiene y salud son importantes para mantener buenas prácticas de estudio, por lo que les recomendamos mantener siempre limpio sus espacios, incluidos aquellos en los que trabajen. Doy la bienvenida a la profesora Dianet García, que estará a cargo de esta sesión. Bienvenida, maestra. Gracias, Enrique. Jóvenes, los saludo con mucho gusto. Soy la profesora Dianet García. El aprendizaje esperado que desarrollaremos en esta sesión será: elige un tema y hace una pequeña investigación con el propósito de identificar el uso de pronombres como recurso para evitar la repetición. El propósito de esta sesión es conocer los diferentes tipos de pronombres que ayudan a evitar las repeticiones excesivas en cualquier tipo de texto, ya sea oral o escrito, pero específicamente en los expositivos. Esto les permitirá redactar mejor un texto, ya sea una tarea escolar, una investigación o una carta. Además, los ayudará a entablar eventos comunicativos formales o informales de manera fluida. Por ejemplo, en una exposición de clase, en un discurso o hasta en una plática entre amigos. Sí, porque hasta en las pláticas entre amigos es importante ser claro al momento de comunicarse. Antes de continuar, es importante que alisten los materiales que necesitarán para esta sesión. Cuaderno de la asignatura para tomar apuntes, un bolígrafo o lápiz, su libro de texto de lengua materna para ubicarse en el aprendizaje esperado. Les sugiero que registren en su cuaderno las dudas o inquietudes que les surjan durante la sesión.
Estas las podrán resolver junto con su maestra o maestro o consultando su libro de texto. También les recomendamos anotar todas aquellas palabras que no comprendan o cuyo significado les genere dudas, para que las investiguen al terminar la sesión. Esto les va a ayudar a formar un banco de palabras para ampliar su vocabulario. ¿Listas y listos? ¡Manos a la obra! Gracias. No sé si han notado que al momento de comunicarnos de manera oral o escrita, es posible, si no tenemos cuidado, incurrir en algunas repeticiones excesivas. Como cuando decimos su casa de mi mamá. Exactamente. Muchas gracias por el ejemplo. En ese caso, lo correcto es decir la casa de mi mamá. Para evitar la repetición, es importante aprender a utilizar estos pronombres de manera adecuada, pues nos permitirá redactar más fácilmente cualquier tipo de texto, y estos serán más comprensibles para sus lectores. Para iniciar, les proponemos una actividad. Vean el siguiente texto donde el uso correcto de pronombres permite entenderlo con claridad. Este ejemplo resulta muy claro para ilustrar su utilización, ya que a lo largo del texto se hace referencia a una misma persona y por lo tanto la utilización de pronombres es necesaria para no repetir acciones o situaciones de este personaje. ¿Me podrías ayudar con la lectura del texto? Pero por supuesto, maestra. ¿Cuál crees que es tu origen? El más anciano del pueblo, más antiguo del mundo, cuenta con su vieja voz que algunos de sus antepasados dijeron que al principio de los tiempos reinó la oscuridad, el silencio, la nada, hasta que la vida y con ella, los hombres y las mujeres vistieron de colores y sonidos la tierra. Cuenta que unos dijeron que su raíz estaba hecha de barro y que la de otros era de maíz, que algunos más se dijeron hechos de la misma carne de sus dioses, y que otros tantos se pensaron creados a imagen y semejanza de un ser divino. Cuenta también que a lo largo de sus largos años ha escuchado repetirse como un eco infinito las preguntas de esos hombres y de esas mujeres. ¿De dónde venimos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? El más anciano del pueblo, más antiguo del mundo, cuenta con su vieja voz que también ha oído que muchos hombres y muchas mujeres han buscado la respuesta a esas preguntas en lo que ellos mismos llaman explicaciones científicas del origen de la especie humana. Y que en medio de ese mar de voces queriendo hallar la raíz, se escucha una teoría de la evolución de las especies, la cual asegura que los seres vivos evolucionaron con el paso de millones de años, desde que un simple aminoácido logró asociarse con otros hasta que logró adquirir forma, ya de microorganismo, ya de planta, ya de animal, ya de ser racional y humano. Cuenta también que algunas de esas voces afirman que todos los hombres y todas las mujeres tienen una raíz única, proveniente de África. El más anciano del pueblo, más antiguo del mundo, cuenta con su vieja voz que todavía hoy y aquí sigue escuchando las mismas preguntas y que en ese canto universal tu voz también cuenta. ¿A ti qué te han contado? ¿Cuál crees que es tu origen? ¿De qué está hecha tu raíz? ¡Qué interesante texto!, ¿no? Me gusta cómo utiliza la repetición. Dice 2 veces, el más antiguo del pueblo, más antiguo. Pero también usa los pronombres para no realizar repeticiones que no contribuyen a la belleza del texto. Exactamente. Usa muy bien los pronombres. ¿Conocían esos diferentes pronombres que se fueron señalando? ¿Saben cuál es su uso? No se preocupen, esta sesión está dedicada para que aprendan a usarlos correctamente. ¿Te ha ocurrido que al escribir un texto o inclusive cuando estás en una plática con alguien, repites constantemente las mismas palabras? Claro que sí,
sobre todo cuando no sé de qué otra manera nombrar a un mismo objeto o acción del cual se escribe o habla. Así es. Como ya decíamos, muchas veces cuando escribimos o hablamos, tendemos a repetir una y otra vez las mismas palabras. Pero para que les quede más claro a lo que me refiero, veamos el siguiente ejemplo que tomamos de una exposición. A diferencia del texto anterior, donde estaban bien utilizados los pronombres y por ende la lectura y comprensión eran claras, en este otro caso, la falta de uso de los pronombres dificulta su comprensión. Sobre mi tema de los niños, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. A lo cual me interesó este tema porque podemos saber sobre nuestros derechos tal como niños, niñas y adolescentes. Lo primero que busqué fue sobre libros, revistas, citas textuales. También busqué sobre la Ley General de los Derechos. Como pudieron observar, en este fragmento se repiten las palabras niños, niñas y adolescentes, tema o derechos. Además de que no se entiende muy bien a qué se refiere cuando menciona a lo cual. Ayúdenme desde casa y piensen qué palabras podríamos sustituir por un pronombre. ¿Qué pronombres usarían para sustituir las palabras que se repiten? Yo propongo que se puedan sustituir por pronombres como este, esto, ellos o esos, por mencionar algunos. Con ello, el inicio de la exposición quedaría de la siguiente manera. Sobre mi tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, me interesó porque podemos saber más sobre ellos. Lo primero que busqué fue en libros, revistas, citas textuales. También encontré una ley general. Es que es muy complicado, maestra, ¿no cree? De pronto, cuando se está escribiendo y no se revisa con atención, se puede incurrir en repeticiones y confusiones. Desde luego, a todos nos pasa. Por eso les pedimos que pongan mucha atención a lo que sigue, para que con el apoyo de sus profesores y sus revisiones, poco a poco mejoren en el uso de los pronombres, a fin de generar textos más ágiles y comprensibles. Ahora, nos adentraremos al contenido con una explicación de lo que son los pronombres y su utilización. Los pronombres son palabras que nos ayudan a sustituir la forma de nombrar a un objeto, persona o situación de la que se habla. Estos recursos facilitan evitar la repetición dentro de un texto. Por ejemplo, en lugar de decir Carla, Tere y Ale, digo ellas. Y de esta manera sustituí cada nombre de mis amigas y evité repetirlos al usar el pronombre ellas. En general, los pronombres se caracterizan por sustituir a los sustantivos, facilitar la expresión lingüística y concordar en género y número con el sustantivo al cual reemplaza, como se muestra en este ejemplo del texto que hemos leído hace un momento. Hasta que la vida y con ella los hombres y las mujeres vistieron de colores y sonidos la tierra. Maestra, observo que el sustantivo vida está en singular y en género femenino, por lo que el pronombre ella es el adecuado. Sustituir por otro como ellos o tú sonaría raro, ¿no lo cree? Claro. Un hablante o un escritor que conoce los pronombres se daría cuenta de que la vida y con ellos los hombres y las mujeres no es correcto. Los pronombres se clasifican de la siguiente manera. Personales. Se utilizan para sustituir a un sujeto que ha sido omitido en la oración. Los pronombres son yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Por ejemplo, nosotros somos el equipo 5 y el día de hoy expondremos el tema violencia de género. Posesivos. Indican la pertenencia. Mío, tuyo, suyo, nuestro. Por ejemplo, hacer nuestra la respuesta a una conducta violenta nos vuelve victimarios. Demostrativos.
Se utilizan para indicar dónde se encuentra algo o alguien en relación con quien está hablando. Este, esta, ese, esa, aquellos, aquella. Por ejemplo, el ciclo lunar consta de 4 fases principales. Este dura 28 días y está relacionado con la vida en nuestro planeta. Relativos. Relacionan 2 partes de la oración. El segundo enunciado nos da más información sobre el primero, que, el qué, los qué, la qué, lo qué, quién, quiénes, el cuál, los cuales, cuyo. Por ejemplo, de esta manera, el que una persona se considere infeliz no siempre tiene que ver con la percepción real de otros, cuyas visiones pueden no tener el mismo sesgo. Interrogativos. Se utilizan para formular preguntas de manera directa o indirecta. ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuántas? ¿Cuántos? Recuerden que estos pronombres llevan acento. Por ejemplo, entonces nos queda la pregunta de ¿cuáles son los verdaderos motivos que llevan a una persona a ser violenta? Por último, indefinidos. Hacen referencia a personas o cosas o expresan alguna noción que se pueda cuantificar. Un, una, alguna, nada, poco, mucha, demasiado, toda. Por ejemplo. Bien, regreso en esta parte, chicos. Como podrán darse cuenta, es muy frecuente que en muchas ocasiones ocupemos estas repeticiones. Luego, entonces, dentro de las frases también puedo ocupar o puedo sustituir el tema de los pronombres. Puedo evitar frases repetitivas. El objeto siempre será ser más concreto, preciso, para poder explicar un concepto o una idea sin tener estas repeticiones de manera consuetudinaria. ¿Cómo ven, chicos? Ahora sí quiero opiniones. Pues la forma, como decía usted, la forma de hablar y de escribir se complementan y son muy extensas, muy extensas. Y para poder dar a entender tu idea, debes de ser muy preciso y conciso y saber cómo redactar, como nos comentaba al principio. Sí, pero de alguna forma esto implica tener también ciertas reglas básicas. De hecho, si se dan cuenta, hace un momento que veían el tema de los pronombres, son cuestiones que nosotros aprendemos, por ejemplo, en la primaria. Tuvimos 6 años de formación académica en donde tuvimos materias de español y dentro de esas materias de español se nos explicaba precisamente, por ejemplo, el uso de los verbos, qué es un verbo, qué es un adjetivo, en caso de oraciones, cuál es el sujeto, cuál es el sustantivo y cuál es el predicado. Es decir, en toda la formación académica nos fueron generando estructuras, ¿cierto o falso? Cierto. La cuestión aquí es que muchas de esas estructuras, lejos de que las ocupemos, las dejamos de lado. Y eso implica que tengamos errores, aun y a pesar de que ya aprendimos en tiempo pasado estas reglas básicas, ya sea de expresión o de redacción. Se trata de que las apliquemos y ahora las profesionalicemos, sobre todo cuando las aplicamos a nuestra carrera y a nuestra profesión, a efectos de no tener conflictos al explicarnos con las autoridades, que sea claro y claro lo que pedimos para que esa autoridad me conceda lo que yo estoy solicitando y no que me mande a aclarar o bien que me niegue la petición que estoy solicitando. Jazmín, en este sentido, ¿tú detectas errores en tu forma de hablar y escribir con lo que estamos viendo en esta sesión? Sí, bueno, yo tengo la costumbre de pronunciar una frase que dice siendo que o puesto que. Siento que la he utilizado en los escritos. Bueno, siento que es muy repetitiva en eso.
¿Cómo la puedes sustituir, Jazmín? ¿Cómo puedes? Tal vez sería, es que bueno, necesitaría una frase, o sea, lo que va después de esa palabra. No sé si me puede dar un ejemplo, ya le pienso de alguna manera. Bien. ¿Puesto que me dijiste? Sí. El día jueves elegí, mejor dicho, el día jueves de la semana tenía que salir con mi novio. Sin embargo, cambié el plan, puesto que mi mamá tenía una enfermedad. ¿Cómo sustituirías? Tal vez por un porqué. Bien, porque, es decir, aquí se trata de que vayamos teniendo este intercambio de palabras. Si ya en un párrafo anterior ocupé el puesto que, en el siguiente no lo voy a ocupar. Pondría un porqué y seguiría durante mi redacción. Y entonces empiezo a intercambiar esas palabras para que se vuelva el texto rico, hablando en temas gramaticales, o nutrido. Y eso evita que estemos constantemente repitiendo el tema de las frases. María Luisa, ¿tú tienes alguna frase repetitiva o palabra repetitiva que ocupas con bastante frecuencia? Sí, profe. ¿Cuál? Luego a veces cuando estamos platicando, no sé si comento algo y luego digo, ¿o no? Entonces, la vez pasada comentaba que afirmamos pero negamos al mismo tiempo. Entonces, pues eso se tiene que ir corrigiendo o sustituyendo por otras palabras para que a final de cuentas, cuando nosotros estemos frente a una autoridad, no cometamos ese tipo de errores. Hace un momento que mencionabas el tema del ocupar la palabra no, cuando afirmamos algo y después o de forma inmediata la negamos. Siempre les pongo ese ejemplo a los chicos, en el sentido de cuando le preguntan a una amiga o bien a una novia si pretende salir o quiere salir. A veces existen chicos que dicen, ¿quieres salir? O vamos al cine, ¿no? ¿Vas o no vas? Es que yo considero que la opinión de esta persona está mal, ¿no? O está bien, ¿no? Vuelves a afirmar y negar. Es un error también muy repetitivo. Sin embargo, pues bueno, ya con lo que hemos estado viendo ahorita, vas a tratar de cambiar esa palabra. En el caso de María Luisa, lejos de cambiarla, es evitarla. Si bien es cierto, ya tiene un modismo de ocuparla con mucha frecuencia, ahora se trata de evitar el uso de esa palabra, la palabra no. Si no, y todo el tiempo está afirmando y negando lo que está diciendo. No sé si en alguna ocasión, María Luisa, tú que manifiestas tener esta muletilla, alguna persona te ha dicho exactamente lo mismo, o me afirmas o me niegas. No, nadie me ha dicho nada, pero bueno, sé que tengo ese error, solo que tuve un jefe que mencionaba mucho esa palabra, es contador, y siempre que platicaba con él, siempre que entraba a platicar con él, siempre me decía eso, y entonces se me fue haciendo una costumbre, y últimamente lo he estado evitando, pero hay en algunas ocasiones que nuevamente la vuelvo a utilizar y bueno, ya no es tan seguido, pero sí todavía la tengo. Esa es la verdad. Bien, bueno, algo también cierto. Los errores que tengamos a la hora de hablar y a la hora de redactar no se van a ir de manera sencilla. Tenemos que estar practicando. Yo en este caso les refiero que sería bueno que empezaran a redactar, chicos. Ya sea en el tema de las tareas, resúmenes, ensayos y de sus demás tareas que tengan con sus demás profesores, traten de redactar ustedes. Y eso ayuda mucho a poder generar explicaciones. Es más, ustedes pueden probar su lenguaje cuando tienen algún tipo de error
o bien cuando alguno de sus superiores en sus trabajos les pide una explicación. No sé si en el caso de aquí, de los tres compañeros, Jorge, Jazmín y María Luisa, mejor, primero, trabajen, y dos, si donde trabajan tienen un supervisor, un director, alguien que está en un rango más alto que el de ustedes. Sí, yo trabajo en la Dirección de Evaluación Educativa y tenemos director general. Bien. Bueno, en mi caso, yo también trabajo en una secundaria y pues obviamente tengo a un jefe que es el subdirector, luego posteriormente a la directora y al supervisor y así sucesivamente. María Luisa, ¿tú eres maestra? No, no, pero trabajo en el sector educativo. Oh, bien, bien. ¿Yasmín? No, yo no trabajo. Bien. Bueno, en el caso de Jazmín, me imagino que en algunas ocasiones de tu vida, tu papá o tu mamá te piden explicaciones de uno u otro hecho que a lo mejor llegan a tener duda sobre tu actuar, ¿cierto? Así es. Bueno, cuando tengan estos ejemplos, Jazmín con sus papás, Jorge con su director, María Luisa con el subdirector, con el supervisor, con el director, apliquen esto que estamos aprendiendo el día de hoy y lo que hemos aprendido también a lo largo del curso, se van a dar cuenta que su hablar será distinto. Vuelvo a repetirles, entre más lo ensayes, mejor te va a salir. Pero es común que durante este proceso tengas errores, así que no te preocupes. Es un proceso, no es algo inmediato. Los errores o las conductas que nosotros ya tenemos perfectamente bien hechas, para cambiarlas resulta complicado y también resulta, o mejor dicho, demanda un periodo pues también prolongado. Tal vez no es de manera de un día para otro el cambio, sino que a lo mejor me llevo 1 mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo de la conducta, pero debemos de llevar a cabo este proceso. Terminamos de ver chicos, y doy con la última explicación de lo que estaba diciendo cuando introducimos información implícita a la hora de que hablamos, ¿de acuerdo? Pero digo, terminamos de ver el video y regreso. Sí. Podemos comentar que entonces uno de los principales es violento. ¿No? ¿Cuántas? ¿Cuántos? Interrogativos. Se utilizan para formular el cual, los cuales, cuyo. Por ejemplo, de esta manera, el que una persona se considere infeliz no siempre tiene que ver con la percepción real de otros, cuyas visiones pueden no tener el mismo sesgo. Interrogativos. Se utilizan para formular preguntas de manera directa o indirecta. ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuántas? ¿Cuántos? Recuerden que estos pronombres llevan acento. Por ejemplo, entonces nos queda la pregunta de cuáles son los verdaderos motivos que llevan a una persona a ser violenta. Por último, indefinidos. Hacen referencia a personas o cosas o expresan alguna noción que se pueda cuantificar. Un, una, alguna, nada, poco, mucha, demasiado, toda. Por ejemplo, podemos comentar que entonces uno de los principales motivos es la falta de control de las emociones. Bien, creo que con las definiciones y los ejemplos nos quedó más claro cuáles son los diferentes tipos de pronombres y sus usos. Claro, maestra, y para estructurar mejor los conocimientos que acabamos de compartir, voy a presentarles la siguiente tabla que resume los tipos de pronombres. Pueden usarla como apoyo para complementar sus apuntes.
ello, les propongo el siguiente reto. Les presentaré fragmentos de investigaciones que alumnas y alumnos de secundaria compartieron con nosotros y ustedes determinarán qué tipo de pronombre pueden usar para sustituir algún término. ¿Listas y listos? Comencemos. Mi nombre es Jorge y les voy a explicar el tema sobre las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Los ataques nucleares fueron originados por Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos de América en ese tiempo. Los ataques se originaron el 6 y 9 de agosto de 1945 y llevaron a la rendición a Japón. ¿Ya saben cuáles pronombres pueden usar y con qué palabras? Ahora cambiaremos las palabras repetidas por pronombres y sustituiremos aquellos que ya existen en el texto. Después de hacerlo, quedaría de la siguiente manera. Yo les voy a explicar el tema sobre las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Los ataques nucleares fueron originados por Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos de América en ese tiempo. Estos se originaron el 6 y 9 de agosto de 1945 y llevaron a la rendición a Japón. Vayamos ahora al segundo ejemplo. El tema de este ensayo es el uso responsable de las redes sociales y factores de riesgo que influyen en niñas, niños y adolescentes. En opinión de mis compañeros y compañeras, las redes sociales se utilizan con eventualidad y el uso responsable de las redes sociales. Desde mi punto de vista sería no aceptar solicitudes de personas desconocidas y no subir información de nuestro día a día, entre otras. Ahora bien, modifiquemos el texto anterior con el uso de pronombres para darle mayor claridad. Recuerden que inclusive pueden eliminar palabras además de sustituirlas. El tema de este ensayo es el uso responsable de las redes sociales y factores de riesgo que influyen en niñas, niños y adolescentes. En opinión de mis compañeros y compañeras, estas se utilizan como eventualidad y el uso responsable de ellas. Desde mi punto de vista sería no aceptar solicitudes de personas desconocidas y no subir información de nuestro día a día. De igual forma, en este ejemplo se sustituyen los sustantivos, como lo es la palabra redes sociales, por pronombres como estas, ellas. Me parece interesante que el autor del texto diga que sus compañeros utilizan las redes sociales con eventualidad, refiriéndose a que las usan de vez en cuando. Sí, Enrique, es un buen uso de la expresión. ¿Pero puedes ayudarnos a presentar el reto final? Pero por supuesto, maestra, los invitamos a repasar lo que hemos aprendido a lo largo de esta sesión. Hagamos juntos el reto final. Tienen que modificar los siguientes fragmentos del texto en los cuales se encuentran repeticiones excesivas y deberán sustituirlas por el uso de los distintos pronombres vistos en la sesión. El delfín rosado es amistoso, social y curioso por naturaleza. El delfín vive en el Amazonas. Los de la especie habitan en los ríos por el inusual color. ¿Por qué pronombre sustituirías las palabras subrayadas? Yo propondría que el texto quede así. El delfín rosado es amistoso, social y curioso por naturaleza. Este vive en el Amazonas. Algunos de su especie habitan en los ríos por su inusual color. Muy bien, continuemos con otro caso. Lean cuidadosamente y piensen en el pronombre que usarían para sustituir las palabras señaladas. Esa pieza musical ha sido analizada varias veces por especialistas. Los especialistas han hecho diversas afirmaciones sin coincidencia entre ellas. ¿Listas y listos? En este caso, ¿qué pronombres usarían? ¿Cuál fue su respuesta? Yo respondí así. Esa pieza musical ha sido analizada varias veces por especialistas. Ellos han hecho diversas afirmaciones sin coincidencia entre ellas. ¿Y ustedes en casa, cómo van hasta ahora?
Veamos un caso más. El estudio de la luz, que su velocidad en el vacío es de 299.792 kilómetros por segundo, ha sido uno de los focos de atención de la ciencia a lo largo de la historia. ¿Con qué pronombre relativo sustituirían las palabras que, su? Para mí, se puede sustituir con cuya. El texto corregido quedaría así. El estudio de la luz, cuya velocidad en el vacío es de 299.792 kilómetros por segundo, ha sido uno de los focos de atención de la ciencia a lo largo de la historia. Exactamente. Es una forma más elegante y económica de usar el lenguaje. Vamos por el penúltimo caso. Lean cuidadosamente. También se consultó la Ley Federal del Derecho de Autor. En la Ley Federal del Derecho de Autor se establece que las obras protegidas por esta ley son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. En casa, ¿ya saben qué pronombre queda mejor? Yo propongo esta. También se consultó la Ley Federal del Derecho de Autor. En esta se establece que las obras protegidas por esta ley son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. Muy bien, Enrique. Finalmente, veamos el último caso. Pongan mucha atención y acompáñenme a leer cuidadosamente. Michelson y Morley diseñaron un experimento para detectar el éter luminífero. Michelson y Morley realizaron su experimento en 1887. ¿Ya tienen su respuesta? Piénsenlo bien. Maestra, el pronombre que mejor sustituye a Michelson y Morley es ellos. El texto corregido quedaría así. Michelson y Morley diseñaron un experimento para detectar el éter luminífero. Ellos realizaron su experimento en 1887. Muy bien. Recapitulemos. Hoy han aprendido a escribir o interactuar no siempre con las mismas palabras, sino utilizando los diferentes tipos de pronombre que les presentamos aquí. Además, las palabras pueden sustituirse no solamente con pronombres, sino también a través de los sinónimos. Para que consoliden sus aprendizajes, les sugerimos revisar el texto que hayan escrito como resultado de su investigación y que valoren qué palabras repiten y qué pronombres pueden usar para evitarlo. Si no tienen a la mano ese texto, pueden revisar otros que hayan escrito en ciclos escolares anteriores. El objetivo es no dejar de practicar. Como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Bien, luego entonces, chicos, en ese sentido, a lo que voy es de la siguiente manera. En realidad, lo que hemos estado teniendo es que podemos aplicar esta forma de poder redactar de mejor manera, evitando las repeticiones, ocupando el uso de pronombres. Y me pareció muy interesante, en el caso del video, cómo evitar incluso la introducción de nombres. Si tenemos 3 chicas, incluso en el video lo decían, si tenemos 3 chicas, María, Juana y Abril, simplemente podemos sustituirlas por un ellas. Y eso habla en plural, estamos hablando de mujeres y al final de cuentas seguimos con la explicación de la idea. Y esto es muy útil siempre que estamos llevando a cabo redacciones. Bien, culmino la explicación con la última parte que tiene que ver con el tener información implícita, es decir, la tercera forma de evitar repeticiones, ¿de acuerdo? Entonces pónganle ahí 3, información implícita. ¿Puedo dictar? Sí, profe. Sí. Algunas veces, coma,
Casi sin darnos cuenta, coma, incluimos en el texto información que resulta innecesaria. ¿Y por qué, profe? No lo escuché muy bien. Incluimos en el texto información que resulta innecesaria. Porque está implícito. Punto y aparte. Podemos eliminarla sin perder información. ¿Podemos eliminarla y qué? Sin perder información. Forma incorrecta, es decir, del lado izquierdo. Dicto un ejemplo. Después de morir, coma, el director le otorgó al trabajador el título póstumo de consejero por el trabajo realizado. Vamos a la forma correcta. El director le otorgó al trabajador el título póstumo de consejero por el trabajo realizado. Punto final. Si se dan cuenta, es innecesario poner después de morir si estamos hablando de un título póstumo, post mortis, después de la muerte. ¿Se logran dar cuenta? Sí. Sí, profe. ¿Dudas, preguntas, chicos? No, profe, todo claro. Hasta el momento no. ¿Jazmín? Ninguna. Listo, chicos. Pues bueno, como les decía, el examen de la próxima semana no es tanto de definiciones, es más práctico, ¿de acuerdo? Entonces, vayan, estudien y conforme yo vaya dando los problemas en el examen, ustedes tendrán que responder. No tanto es una cuestión de definiciones, de que dame la definición exacta, no. Pero sí voy a poner como tal ejemplos y ustedes tienen que redactar, ¿de acuerdo? Sí, profe, está bien. Sí, profe. ¿Listo, Jazmín? Sí, profe. Listo, chicos, pues cuídense, nos vemos y hasta aquí dijo la sesión, ¿de acuerdo? Buen fin de semana, gracias. Ok, Hasta luego. profe. Buen Hasta fin de luego. semana. Hasta luego. Hasta luego.